Judas Iscariote. Su nombre se ha convertido en un símbolo de traición, marcado por uno de los eventos más reconocidos de la historia. Sin embargo, ¿quién era este individuo antes de ser conocido como el traidor de Jesús? ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan devastadora, a pesar de haber caminado junto al mismo Mesías? Esta narración, repleta de misterio, ambición y arrepentimiento, nos invita a profundizar más allá de la etiqueta que le fue impuesta. Analicemos los pormenores de la vida de Judas, desde su vocación hasta su trágico desenlace, para descubrir no solo quién fue, sino también las profundas enseñanzas que su historia nos proporciona. Suscríbete al canal para disfrutar de más relatos bíblicos apasionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Judas Iscariote, un nombre que por sí mismo ya lleva consigo misterio y preocupación. Poco se conoce sobre sus primeros años, pero lo que se sabe es suficiente para comenzar a articular la historia de un hombre que sería parte de los acontecimientos más impactantes de la historia de la humanidad. Su apellido, Iscariote, parece contener indicios. Algunos afirman que significa hombre de Keriot, un pequeño pueblo de Judea, lo que lo haría el único discípulo no originario de Galilea. Otros sugieren que podría tener alguna relación con el término sicario, refiriéndose a un grupo de revolucionarios armados. Pero, después de todo, ¿quién era este joven antes de ser llamado por Jesús? ¿Qué lo hizo destacar entre tantos otros para ser seleccionado como uno de los 12 apóstoles? Judas, como cualquier ser humano, llevaba consigo sueños, esperanzas y también sus propias luchas. La vida en esos tiempos era complicada. Muchos judíos soportaban el peso de la opresión romana y la expectativa de un Mesías que vendría a liberar al pueblo estaba viva en el corazón de todos. En medio de este contexto de esperanzas y frustraciones, Judas fue llamado, y no fue una vocación cualquiera. Jesús lo eligió personalmente para andar junto a él, para presenciar milagros, aprender las enseñanzas y, quizás, ser parte de la promesa de un nuevo reino. Este instante debió ser abrumador para Judas. Quizás sintió el peso de la responsabilidad o, quién sabe, vislumbró la oportunidad de alcanzar algo mayor. El llamado de Jesús llegó a Judas como un rayo en medio de la oscuridad, una invitación inesperada que de un instante a otro transformó el curso de su vida. Él, un hombre común, con sus preocupaciones diarias y un corazón lleno de inquietudes, fue elegido para caminar al lado de quien muchos ya creían que era el Mesías prometido. Al principio fue deslumbrante. La oportunidad de estar cerca del hombre que realizaba milagros, que hablaba de un reino de paz y justicia, era una oportunidad excepcional. Es posible que Judas sintiera una mezcla de asombro y anticipación. ¿Podría finalmente encontrarse ante quien traería la liberación de Israel? Después de todo, muchos esperaban un líder que se levantara contra el dominio romano, alguien que restaurara el poder al pueblo judío. Pero Judas no era el único que tenía expectativas. Cada uno de los discípulos tenía sus propias perspectivas sobre lo que significaba seguir a Jesús. Algunos vieron esperanza espiritual, otros anhelaban liberación política, y Judas, en este grupo, no fue la excepción. Quizás, en el fondo, creía que esa vocación lo llevaría a algo más grande de lo que podría imaginar. Mientras seguía a Jesús, Judas empezó a ser testigo de cosas que pocos podían imaginar. Ante sus ojos ocurrieron milagros y las palabras del Maestro eran profundas, llenas de misterios y promesas. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo en Judas no parecía alinearse del todo con los demás. A medida que los días se transformaron en meses, Judas caminó junto a Jesús y los otros apóstoles, observando, escuchando y aprendiendo.
La convivencia con el Maestro fue intensa. Cada palabra pronunciada por Jesús, cada milagro realizado, dejaba a todos asombrados y llenos de esperanza. Vieron paralíticos caminar, ciegos ver y liberados de sus tormentos. Era imposible no sentirse impactado. Con cada paso, la fe de los discípulos crecía y Judas, de alguna manera, estaba allí, en medio de todo, siendo testigo del poder de Dios. Pero mientras los demás parecían entregarse completamente al llamado de Jesús, algo en Judas resonaba diferente. Tal vez estaba confundido, tal vez frustrado. Vio al Maestro realizar tantas cosas maravillosas, pero ¿qué pasa con el reino que todos esperaban? ¿Dónde estaba la liberación prometida? Los romanos aún dominaban. El sufrimiento del pueblo persistía. ¿Estaba Judas comenzando a cuestionar los caminos de Jesús? Era como si, poco a poco, se fuera distanciando internamente de lo que estaba sucediendo. A pesar de estar presente, siguiendo todo, Judas parecía cargar en su interior una sombra, una inquietud que no desaparecía. Jesús hablaba de un reino que no era de este mundo, y quizás esto no era lo que Judas esperaba. En su corazón creció el deseo de algo más concreto, más terrenal. No era alguien fácil de comprender y a menudo su silencio revelaba más que sus palabras. Y fue en ese contexto que Judas asumió una responsabilidad importante. Se le encomendó cuidar las finanzas del grupo. La elección de Judas como responsable de las finanzas del grupo podría haber sido vista como un signo de confianza. Después de todo, manejar el dinero requería disciplina, atención y responsabilidad. Cada donación que llegaba para ayudar a los pobres o para sostener al grupo pasaba por las manos de Judas. Tenía el control de la bolsa que contenía lo destinado a los necesitados. Esta función, al principio, parecía ser solo una tarea práctica, pero gradualmente el peso de ese dinero comenzó a percibirse de otra manera. Era una posición delicada. No solo comerciaba con monedas, se trataba de las esperanzas de la gente, del sustento de quienes dependían de Jesús y sus seguidores. Sin embargo, algo sucedió en el corazón de Judas cuando asumió este papel. Empezó a preocuparse. El brillo de las monedas, el sonido metálico que hacían al caer dentro de la bolsa, pareció cobrar mayor peso dentro de él. Una pequeña tentación comenzó a crecer, silenciosa, imperceptible, pero constante. Con el tiempo, Judas empezó a malversar parte del dinero. Tomó pequeñas cantidades para sí mismo, convencido de que nadie se daría cuenta, y tal vez no lo hicieron durante un tiempo considerable. Pero Jesús conocía los corazones de todos sus seguidores. Lo que pasaba por la mente de Judas no era un secreto para el Maestro. Sin embargo, no se mencionó nada directamente. Era como si la misma presencia de Jesús siempre presagiara lo que estaba por venir. Fue una tarde tranquila, en una casa sencilla de Betania, que algo cambió entre Judas y los demás. Allí estaba Jesús con sus discípulos, y María, hermana de Lázaro, entró en la habitación con un frasco de perfume puro, muy costoso, hecho de nardo. Sin pronunciar palabra, se arrodilló a los pies de Jesús y derramó sobre él el perfume, llenando el aire de un aroma dulce y envolvente. Todos permanecieron en silencio, observando el gesto de devoción. Fue una demostración de amor y honor, un momento único. Pero, en medio de esta escena, Judas no pudo ocultar su descontento. Para él, eso fue un derroche. Su rostro se endureció y rompió el silencio. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio el dinero a los pobres? Sus palabras resonaron por toda la sala, sorprendiendo a los demás discípulos. No parecía una preocupación sincera, sino más bien una crítica disfrazada. Quizás, en ese momento, Judas solo intentaba justificar su propia codicia. Jesús, sin embargo, no se dejó perturbar. Conocía el corazón de María y sabía lo que sucedía en el corazón de Judas. Con calma, el Maestro respondió:
déjenla en paz. Ella ha hecho esto para el día de mi entierro. Siempre tendréis a los pobres entre vosotros, pero no siempre me tendréis a mí. Las palabras de Jesús fueron una clara defensa del acto de María. Judas guardó silencio, pero algo en él había cambiado profundamente. A partir de ese momento en Betania, algo oscuro comenzó a apoderarse de Judas. Quizás fue la frustración, la codicia o, quién sabe, el creciente desencanto con las palabras de Jesús, que hablaba de un reino que no parecía materializarse de la manera que él esperaba. Judas anhelaba algo más tangible, algo que sus ojos pudieran ver y sus manos pudieran sostener. Y en medio de esta inquietud, una fuerza mayor comenzó a involucrarlo. Las Escrituras dicen que Satanás entró en Judas. No fue un hecho repentino, sino como una sombra que, poco a poco, cubrió su corazón. Ya no estaba simplemente luchando contra sus propias dudas y deseos. Ahora se convirtió en un peón de un plan mucho más grande, un plan de oscuridad y traición. Es posible que Judas creyera que aún mantenía el control de sus acciones, pero en realidad su camino lo conducía hacia algo que nunca podría haber imaginado. Era como si cada decisión que tomaba lo empujara hacia un abismo más profundo del que no podía escapar. Y en el silencio de sus pensamientos, las voces que lo atormentaban se hicieron cada vez más fuertes. ¿Qué esperaba de Jesús? ¿Un líder político? ¿Un libertador del pueblo de Israel? Judas se dio cada vez más cuenta de que lo que Jesús estaba ofreciendo era algo que no estaba dispuesto a aceptar. Y así, guiado por esta fuerza invisible, comenzó a planear lo que sería el mayor acto de traición de la historia. Con su mente llena de oscuridad, Judas sabía exactamente lo que tenía que hacer. Buscó a los líderes religiosos, quienes siempre estaban al acecho, buscando la forma de capturar a Jesús sin causar alboroto entre la gente. Judas conocía los caminos, los callejones oscuros donde se conversaba en secreto, lejos de la mirada atenta de la multitud, y fue allí, a la sombra de estas reuniones, donde ofreció lo que más deseaban los sacerdotes, una manera de arrestar a Jesús sin que nadie se diera cuenta. Se discutió el precio y se acordó 30 piezas de plata. 30, suficiente para comprar un campo o pagar un esclavo. Judas, que antes tenía en sus manos el dinero destinado a ayudar a los necesitados, ahora aceptó esta suma para traicionar a quien había seguido durante tanto tiempo. Los líderes religiosos estaban complacidos. Finalmente, tenían en sus manos la llave para arrestar a Jesús, y el propio Judas sería el guía para ello. El acuerdo estaba hecho. Sabía exactamente dónde y cuándo estaría Jesús, en un lugar apartado, lejos de las multitudes. Todo estaba preparado. Judas, ahora, solo aguardó el momento adecuado, pero en el fondo, incluso con las monedas en su poder, una inquietud parecía crecer dentro de él. Y este malestar no haría más que aumentar a medida que se acercaba la última cena, donde Judas se sentaría a la mesa con Jesús y los demás, consciente de lo que había planeado. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave sonido de los discípulos reunidos alrededor de la mesa. Era la última cena, aunque pocos allí lo sabían. Jesús, en el centro, los miraba con una calma impresionante, como si estuviera en paz, aunque conocía lo que estaba por suceder. Judas, por su parte, también estaba allí, con las 30 monedas aún pesando en su mente, aunque nadie aparte de él y Jesús sabía lo que había tramado. Comía, bebía, miraba a los demás, pero su corazón estaba distante, atormentado por la sombra de la traición que cargaba. Fue entonces cuando, en plena cena, Jesús hizo una declaración que heló la sangre a todos. «Uno de vosotros me va a traicionar». Las palabras resonaron en la habitación como un trueno, y el silencio que siguió fue asfixiante. Los discípulos se miraron entre sí, confundidos e incrédulos. Uno por uno comenzaron a preguntar:
¿Soy yo, Señor? La duda y el miedo flotaban sobre la mesa, cada uno de ellos con sus propias imperfecciones. Temían ser quienes traicionaran al Maestro. Judas, en un acto que mezclaba desesperación y frialdad, también se dirigió a Jesús. «Seré yo, Maestro». Era como si estuviera tratando de ocultar su culpa detrás de sus palabras, como si quisiera probar lo que Jesús realmente sabía. Pero la mirada de Jesús lo decía todo. Sin alzar la voz, sin aspavientos, respondió enigmáticamente: «Tú lo dijiste». El peso de aquellas palabras cayó sobre Judas como una piedra. Lo que vendría después ya no era una posibilidad lejana. Ahora, la traición estaba a punto de ocurrir. Y mientras los demás discípulos todavía intentaban entender lo que Jesús había dicho, Judas ya se preparaba para dar el siguiente paso. La noche avanzó y el plan de Judas finalmente tomó forma. Jesús y los discípulos fueron al huerto de Getsemaní, un lugar de oración y silencio. Judas sabía que este sería el momento perfecto. Lejos de la multitud, bajo la tenue luz de las estrellas, condujo a los guardias hacia Jesús. El aire estaba cargado y el olor de los olivos se mezclaba con el sonido ahogado de pasos cautelosos que se acercaban. Judas encabezaba el grupo de soldados y líderes religiosos, con las manos sosteniendo las 30 monedas dentro de su bolsa, como si tratara de convencerse a sí mismo de que era necesario. Él estaba al frente, un traidor en la sombra, preparándose para entregar a su maestro con un gesto que, hasta entonces, significaba cariño y respeto: un beso. Cuando llegó al huerto, vio a Jesús, sereno como siempre, esperando. Sus cansados compañeros apenas sabían lo que estaba por suceder. Judas, con el corazón acelerado, se acercó y, sin dudarlo, cumplió lo acordado con los guardias, con una expresión que mezclaba culpa y falsa serenidad. Se inclinó hacia Jesús y, como había prometido, lo besó. El silencio del jardín fue roto por el sonido de los soldados que avanzaban. El beso de Judas selló el destino de Jesús, pero también el suyo propio. Jesús, sin embargo, no reaccionó con ira. Se limitó a mirar a Judas y sus palabras resonaron como una última llamada. «Amigo, ¿a qué has venido?». Judas, ya atrapado en sus propias decisiones, no respondió. El arrepentimiento aún no se había manifestado del todo, pero esa pregunta quedaría grabada en su alma. Los soldados arrestaron a Jesús y se desató el caos entre los discípulos. Mientras todos huían, la traición fue total. Pero a Judas le esperaba algo aún más oscuro. Cuando Judas vio que los soldados se llevaban a Jesús, el peso de sus acciones comenzó a revelarse de manera aplastante. Lo que había hecho ya no parecía parte de un plan, sino parte de una tragedia que ahora no podía controlar. Las 30 monedas de plata que alguna vez tuvieron algún valor, de repente se convirtieron en una carga insoportable. Cada una de ellas parecía pesar más que su propia alma. Con cada paso que daba, el arrepentimiento comenzaba a arrastrarse dentro de él como una serpiente. Ya no veía a los líderes religiosos como aliados. Aquellos hombres que habían prometido seguridad y protección a Judas ya no tenían ningún interés en él. La atención se centraba ahora solo en Jesús, y Judas no era más que una pieza descartada en un juego mucho más grande. Desesperado y confundido, decidió regresar. Necesitaba deshacer lo que había hecho. Necesitaba devolver las monedas, como si eso pudiera borrar lo que ya había hecho. Al llegar ante los sacerdotes, Judas arrojó las monedas al suelo, con la voz entrecortada por la culpa y la desesperación. «He pecado traicionando sangre inocente», pero fríamente simplemente respondieron: «¿Qué nos importa a nosotros? Eso depende de usted». No hubo redención en ese lugar. Judas estaba solo y el peso de su acto parecía aplastarlo cada vez más. Las monedas esparcidas por el suelo reflejaban la tenue luz del templo,
Pero el brillo que una vez había fascinado a Judas ahora era insoportable. Huyó de allí, corriendo a través de la oscuridad de la ciudad, con el corazón apesadumbrado y la mente colapsando. La culpa se estaba acumulando en su interior, como una tormenta a punto de estallar. Y esa noche, sin más esperanzas, Judas tomó la decisión que llevaría a su final. La noche cayó pesadamente sobre Judas. El arrepentimiento ya no era una sombra lejana, sino un monstruo que lo consumía desde dentro. Corrió sin rumbo, huyendo de algo que estaba más cerca de lo que podía soportar, su propia conciencia. Aún resonaba en su mente el sonido de las monedas que había arrojado en el templo, y con él el recuerdo de la mirada de Jesús. Una mirada que, a diferencia de las demás, no trajo condena, sino una profunda tristeza. Esa mirada lo persiguió. Judas no encontró la paz. Ningún lugar parecía seguro, y su alma se retorcía en agonía. Estaba perdido, atrapado entre el remordimiento y la desesperanza. La traición se había consumado, y ahora no había vuelta atrás. ¿Qué le quedó? Los sacerdotes no le escucharon, los discípulos se dispersaron, y el pueblo, el pueblo, sabía que nunca más podría enfrentarse a nadie. Fue entonces que, en un acto de desesperación, Judas tomó la cuerda que llevaba consigo. En un campo solitario, lejos de la mirada de nadie, preparó lo que sería su final. El viento soplaba suavemente, como si el mundo mismo lamentara el trágico destino de aquel hombre que por avaricia o ilusión había traicionado al Hijo de Dios. Judas ató la cuerda, y en ese momento todos los errores y arrepentimientos de su vida lo asfixiaron al mismo tiempo. El campo donde eligió poner fin a su vida pronto pasó a ser conocido como el campo de sangre. Las monedas que había arrojado sirvieron para comprar ese terreno, manchado con el precio de la traición. Pero la historia de Judas, a pesar de terminar allí, aún será recordada por generaciones. Con el tiempo, Judas Iscariote se convirtió en una figura central de debates, sermones y reflexiones. ¿Quién era él de todos modos? ¿Un traidor impulsado por la codicia o alguien que, tomado por fuerzas mayores, perdió el control de su destino? Algunos ven en Judas la figura del arrepentimiento que nunca fue vivido plenamente, mientras que otros lo consideran una advertencia para quienes anteponen sus propios deseos al propósito divino. Jesús sabía desde el principio lo que haría Judas. Aún así, lo eligió, lo amó y lo trató con la misma gracia que ofreció a los demás discípulos. Judas caminó junto al Maestro, fue testigo de milagros, escuchó sus palabras y tuvo todas las oportunidades para elegir un camino diferente, pero al final quedó consumido por sus propias decisiones. Su legado, sin embargo, va más allá de ser una simple advertencia. La historia de Judas es también una reflexión sobre la fragilidad humana, sobre cómo las elecciones pueden llevarnos a lugares de los que no podemos regresar. La redención estaba al alcance de Judas, como está al alcance de todos, pero él no la buscó. Y quizás esta sea la mayor lección de su trágica trayectoria. Una historia que, incluso marcada por el dolor, nos invita a reflexionar sobre el poder del perdón, de la elección y de la gracia que siempre se nos ofrece. La primera lección que aprendemos de Judas es sobre el poder de las decisiones. Aunque estaba tan cerca de la verdad, eligió el camino de la codicia, el egoísmo y, en última instancia, la desesperanza. Su historia nos enseña que no basta con estar cerca de la gracia, debemos aceptarla y vivirla de manera genuina. Judas vio la verdad, pero dejó que sus propias expectativas sobre quién debería ser Jesús lo alejaran de su propósito divino. Otra lección importante es sobre el arrepentimiento. Judas sintió el peso de su traición, pero en lugar de buscar perdón, se dejó consumir por la culpa. En su desesperación, no se dio cuenta de que, como Pedro,
que también fracasó al negar a Jesús, podría haber encontrado la redención. La historia de Judas nos recuerda que el arrepentimiento es siempre una puerta abierta, pero depende de nosotros atravesarla. Finalmente, su vida es un poderoso recordatorio de que el camino de la ambición y el egoísmo puede conducir a la destrucción. Pero aún así, la gracia estaba ahí, esperando ser recibida. La historia de Judas es trágica, pero nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y sobre cuán dispuestos estamos a dejarnos guiar por el perdón y la misericordia que siempre se nos ofrece. Si te gustó la historia de Judas Iscariote y deseas seguir otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.